Señora secretaria, ¿qué tenemos hoy día? Presidente, le voy a leer un pareo del diputado señor Marcelo Díaz por el diputado Guillermo Ramírez para la sesión del día de hoy. Y también, ¿Quién es que está ahí que estoy viendo? Marcelo Díaz. sí, pero Pero no va no a está. poder, no puede No votar está. para los Es para la efectos. votación, presidente, para la votación. Eso es para que salude ahí, lo Sí, habíamos visto. sí. Igualmente, presidente, hay una carta que llegó hoy día de también del ministro señor Alaman, que señala que él no puede venir a presentar los tres proyectos que están en el segundo lugar de la tabla, pero lo va a hacer el señor Rodrigo Yáñez, su secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Y también hay una ¿Está con carta, COVID el señor Alemán todavía o no? eh, ¿quién? No sé, El ministro, no tengo sí. idea, eso sí que no sé. También llegó un informe del Consejo Fiscal Autónomo que llegó en la semana, el análisis del Consejo Fiscal sobre el financiamiento de la pensión garantizada universal, que fue remitida oportunamente a los correos antes que se diera la votación en la sala este proyecto de ley. Sí, a través del señor Sí, ¿no? Riquelme, que se lo mande copia al ministro también, por Ya. favor. Y hay una solicitud de audiencia de la directora laboral de Banco Estado, la señora Edith Signé, en relación al proyecto de ley que está mañana en la tabla sobre los nuevos gobiernos corporativos de ENAMI, Banco Estado y Corfo. Han pedido audiencia para mañana. Y hay una serie, La invitamos sí, mañana entonces mañana, a que participe. ok. Sí, Y sí. también hay una serie de oficios de incumplimiento de la ley de presupuesto del Poder Judicial, Sename, su Secretaría de las Fuerzas Armadas, FONASA, Gendarmería de Chile, su Secretaría de Redes Asistenciales y su Secretaría de Transporte, que informan diferentes cosas respecto del cumplimiento de la ley de presupuesto. Si alguien la necesita, la pide en la Secretaría. Eso, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, para tener claridad para mañana, estaríamos viendo el tema de del cambio en esta entidad Corfo, Banco del Estado y Correos, parece que era, ¿no? ENAMI, Enam. Ya, eso lo sí. tendríamos para mañana. Para mañana, y en el segundo lugar le agregamos el proyecto que está hoy día en la sala y que la comisión no alcanzó a despachar, no tiene urgencia, es el de las cirugías con A la envejecimiento, cirugía, ok. sí, eh, cirugías plásticas. Lo que hace, ¿por qué están haciendo? Pues lo que hace en definitiva es crear un registro para inscribir a los cirujanos plásticos de manera que las personas estén informadas si Entonces, eso es tiene o no corto, tiene lo vemos la mañana. especialidad y las competencias para tal ejercicio. Eso, presidente. Muy bien, lo vemos mañana entonces. Y hoy día partimos, con lo que nos quedaba pendiente que vino de la sala respecto a alta dirección pública. Ya habían habido unas indicaciones porque ya lo habíamos probado y vuelve por estas indicaciones, que son dos indicaciones. Cuéntenos estas indicaciones, señora secretaria. Presidente, el proyecto de ley ¿Quién veo? lo que hace es lo Alejandro. siguiente. Alejandro Weber, no estoy viendo que está. Bien, está, sí, está Lo telemático. saludamos también al A ver, señor el ministro. proyecto de ley así aplicable a la Dirección General de Obras Públicas y a la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas en lo que se refiere los cargos de segundo nivel jerárquico a las normas del servicio civil, a la Dirección General de Servicio Civil. Exactamente. Y con esto cambiaba lo que la actual ley hace, que es precisamente no hacerles aplicables estas normas. Lo que hace la indicación presentada en la sala del diputado señor Barraza es volver a la norma primera, a cómo está la actual ley, y suprime Barraza. Barrera, sí está bien. Sí, al director de impuestos internos. Sí. Sí, y lo que hace entonces es suprimir la indicación del Ejecutivo mediante la cual hace aplicable entonces la sujeción a la servicio civil. Eso, presidente, los dos artículos son exactamente igual, que modifican distintas normas. Eso es, presidente. O sea, en vez de ser sujeto a la Dirección Nacional, sería
a decisión del Ejecutivo. Eso es lo que estaban planteando. No, al dirigir. Del Ejecutivo. Claro. No, no. No, la dirección del servicio civil, lo mismo les puedo decir. Ya. Bueno, ¿algún comentario antes de darle la palabra? Démosle la palabra al señor subsecretario para que a ver cuál es la opinión del Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludarlo a usted, a la Secretaría Técnica y a las diputadas y diputados que nos acompañan en esta sesión. La verdad es que la indicación del diputado Barrera lo que hace, porque son dos indicaciones, ¿no? Una respecto de los cargos del primer nivel jerárquico y otra respecto de los cargos del segundo nivel jerárquico, en este caso de la Dirección General de Obras Públicas y de la Dirección de Planeamiento del MOP. Por distintos motivos, presidente, en la historia de la alta dirección pública, estos cargos no habían sido incorporados al sistema, ¿bien? Y nos quedaban fuera. Son prácticamente los únicos cargos o jefes de servicio, en estricto rigor, que no forman parte del sistema de alta dirección pública. Y lo que hace el proyecto de ley es incorporarlos. Y por lo tanto, al incorporar al jefe de servicio, también se incorporan sus segundos niveles jerárquicos, es decir, los directores de las distintas áreas dentro de esta institución. Por lo tanto, esta indicación que suprime lo que había hecho el Ejecutivo va en la dirección contraria del espíritu del proyecto, presidente, que es aumentar la cobertura del sistema de alta dirección pública, aumentar la transparencia y generar que la mayor cantidad de cargos en el Estado, sobre todo aquellos gerenciales, sean seleccionados por mérito con la participación del Consejo de Alta Dirección Pública, presidente. Por eso es que, por de pronto, no estamos de acuerdo con la indicación, presidente. Muchas gracias, ministro Weber. Me estoy anticipando al cambio de gabinete. Ofrezco la palabra, diputado Pérez, me había pedido la palabra. Sí. Presidente, llama la atención la indicación. En primer lugar, porque siempre se ha reclamado de la necesidad de que el Estado se profesionalice, de que el Estado tenga la mayor cantidad de transparencia y probidad, sobre todo los nombramientos de los cargos tanto de primer nivel como segundo nivel jerárquico de la administración del Estado. Y si uno analiza los cargos en cuestión que la indicación del diputado Barrera por su intermedio está haciendo, justamente el director general de Obras Públicas es un cargo que tiene que ver con, yo diría, el primer nivel jerárquico dentro del ministerio, porque además tiene a su cargo todo lo que es la administración interna del Ministerio de Obras Públicas, que es un tremendo ministerio desde el punto de vista de la cantidad de funcionarios, como también de la diversidad de acciones que tiene que llevar a cabo el Ministerio en lo sectorial de Obras Públicas. De él dependen todas las direcciones de aeropuertos, las direcciones nacionales de aeropuertos, vialidad, portuaria, aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces, es un cargo, yo diría, tanto más importante que el subsecretario, si es que lo queremos ver como jefe de servicio. O sea, el real jefe de servicio es el director general de Obras Públicas. A mi entender. ¿Usted está diciendo que agreguemos al subsecretario? No, porque ese es un cargo que está establecido en otro nivel. Entonces, lo que estoy diciendo yo, que es la función que debe desempeñar el director general de Obras Públicas hoy día. Y es por eso que imagino, en el proyecto de ley fue incorporado dentro de los primeros niveles jerárquicos que pueden entrar y que por distintas razones no habían entrado por la trascendencia que tiene el cargo, que no es un cargo eminentemente político, ¿no? Entonces, que requiere otras competencias, a diferencia del subsecretario. Entonces, pero sí se le pide al director general de concesiones, pues. ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué este sí y el otro no? Además, el director de planeamiento, o la dirección de planeamiento, es un cargo de segundo nivel, que como el nombre lo indica, depende de la Dirección General de la República y asesora, digamos, al ministro en la ejecución de los planes, programas sectoriales del MOP, ¿ya? Y que es de toda lógica que ese cargo también, lo mismo que el director nacional de vialidad, me imagino ahí el subsecretario podrá confirmarlo o no, también está incluido dentro de, y son equivalentes. Entonces, ¿por qué el de vialidad sí y el de planeamiento no? ¿Por qué el de aeropuerto sí y el planeamiento no? O sea, es una cuestión bastante extraña porque además no hay argumento, dice suprimas. Entonces, si a lo mejor no quieren colocarlo porque el candidato que tienen para nombrar, digamos, a Deo, no reúne ciertas competencias, a lo mejor, y si tiene otras competencias que no son necesariamente las que se requieren para el cargo, bueno, díganlo, pero aquí ni siquiera argumentan por qué, sino que suprímanselo. ¿Cuál es la razón? Si dentro del mismo ministerio
direcciones iguales, o sea, mismo nivel, unos sí, los otros no. Planeamiento, vialidad, por ejemplo. Planeamiento versus dirección hora hidráulica, dirección general de agua. O sea, ¿por qué uno sí, lo otro, y todo el resto sí, este no? Suena raro. O sea, a lo menos, es para sospechar, presidente. Gracias. Gracias, diputado Pérez. ¿Un comentario, diputado Chilin? Presidente, yo no creo que el sistema de alta dirección pública profesionalice la administración pública. Esas son medidas de otro carácter las que se requiere adoptar. Sin embargo, creo que la misión de la dirección del servicio civil y sus competencias tienen por propósito asegurar la idoneidad de las personas que desempeñan los cargos en función de lo que son sus perfiles profesionales y su afinidad con el cargo a desempeñar. Y yo no comparto estas ideas basadas en la sospecha de una maniobra, para nada. Pero sí comparto la idea del diputado Pérez de que esto de en la selección del personal de que se trata ser sometido a la consideración de la dirección de alta dirección pública. Así que en lo que se refiere a la indicación, yo no la voy a votar a favor. Gracias, diputado Chilin. No habiendo más comentarios, diputado von Mühlenberg no, entonces ponemos en votación ambas indicaciones. Pongamos ambas indicaciones en una sola votación. En votación, señora secretaria. Ya, hay 1, 2, 3, 4, 5 diputados, por lo tanto, para aprobar se necesitan las indicaciones, se necesitan 3 votos. Mayoría más 1. Perfecto. Señor Pérez o Leopoldo. Señor Santana. Señor Chili. Señor von Mühlenberg. En contra, señorita secretaria. Presidente. En contra. Rechazada por la unanimidad de 5 diputados presentes. Y con eso entonces se despacha el proyecto a la sala. Diputados informantes. Diputado señor von Mühlenberg. Está pareado, sí. Diputado von Mühlenberg. Le van a hacer un extenso informe para que pueda informar. Luego tenemos 3 tratados. Tres tratados con convenios con Países Bajos, India y Emiratos Árabes. Tenemos ahí a don Alejandro Weber, desde el punto de vista platita, y tenemos también, bueno, no sé si está Rodrigo Yáñez y Javier Azuazo, que van a estar, ¿está alguno de ellos ahí? No. A ver, aquí está. Presidente, acá. Ahí está. Entonces partimos con usted, Alejandro, y luego le damos la palabra a Javiera o a Rodrigo. Muchas gracias, presidente. Agradecer primero nuevamente la responsabilidad de Estado que ha tenido la Comisión de Hacienda respecto de la tramitación del proyecto de alta dirección pública, y la verdad es que nos alegra mucho la discusión que aquí se ha tenido. Así que gracias, presidente, por lo que hemos visto respecto de este proyecto de ley y tantos otros más en la comisión que usted preside. Especialmente al diputado Pérez, que incluyó a la subsecretaría, o sea, usted dentro de la indicación. Hay que hacer la claridad. Próximo paso, los subsecretarios serán de alta dirección pública. Me parece muy bien, presidente. Muy bien. Oiga, dicho eso, entonces ahora avanzamos en la tramitación de los convenios para evitar la doble tributación entre países. Tenemos muchos convenios en nuestro país, y lo que hacen estos convenios finalmente, presidente, es poder agilizar y generar condiciones para poder aumentar la inversión extranjera. Hemos visto la necesidad, cómo nuestro país se ha ido recuperando en el contexto de pandemia, y la evidencia muestra que estos tratados que evitan pagar dobles tributos en países con convenios han podido acelerar la inversión y han sido un motor o un catalizador de la reactivación económica. Por cierto, el subsecretario Yáñez podrá referirse en detalle, pero ahora, si nos permite, presidente, vamos a hacer una breve presentación que va a conducir Javier Azuazo,
para poder mostrar los detalles de estos convenios. Dicho sea de paso, presidente, venimos ahora de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde fue aprobado esto en forma unánime, y queremos poner acá sobre la mesa los antecedentes de por qué creemos que deberíamos avanzar en esta tramitación, presidente. Gracias, subsecretario. Entonces le damos la palabra a Javiera. Muchas gracias, presidente. Quisiera solicitar si me pudieran permitir compartir una presentación. Sí, podemos. Esta que tenemos acá, es la que tenemos, sí. ¿A dónde? ¿Dónde está? Ahora sí. Ahora la voy a Sí, diputado, subsecretario, aquí el diputado Chilin dice que le gustaría conocer en situ estos temas, así que queda planteado y el diputado Pérez lo está apoyando. Secundando sí. La moción. Ahí está, Javiera, ahí está puesta en pantalla. Estupendo, muchas gracias. Si me dan un segundo, ahí estamos de presentación. Y ahora... No sé, pero aquí no creo, sí. ¿Sí? Estupendo. Muchas gracias, presidente. Bueno, preparamos una breve presentación. Primero que todo destacar, estos son los 3 convenios que están en este momento en revisión por esta comisión. Como decíamos, Emiratos Árabes Unidos, India y Países Bajos. Todos ellos fueron firmados en Santiago de Chile en la fecha que en esta slide se indican. Gracias. Algunas consideraciones generales, como bien señalaba el subsecretario Bede. El principal propósito de la celebración de estos convenios es incentivar las relaciones comerciales y fortalecer la cooperación en materias tributarias entre ambos países por tratarse de convenios bilaterales. Destacar también que Chile ha celebrado ya 33 convenios que se encuentran vigentes. Y todos estos convenios han sido negociados en base al modelo de convenio para evitar la doble tributación que proporciona la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Esta tabla simplemente muestra, en la primera tabla pueden ver aquellos contratos, o sea, aquellos convenios, perdón, suscritos y vigentes por nuestro país, comparado por supuesto con países de Europa o con Estados Unidos, no son tantos, pero para nuestra región, en comparación con nuestros vecinos en Latinoamérica, son bastantes, y el interés entonces puede seguir aumentando el número de estos convenios para favorecer a nuestro país. Asimismo, tenemos en la tabla inferior, ustedes pueden ver aquellos convenios que están suscritos, pero todavía no están vigentes, pues están en proceso de tramitación para su entrada en vigor. ¿Cuál es la forma técnica que tienen estos convenios de impedir la doble tributación? Ellos definen potestad tributaria entre el país de residencia, donde está el inversionista, y el país de la fuente, donde se realiza la inversión. Y en aquellos casos en que ambos países aplican un impuesto sobre las mismas rentas, el convenio asegura que el país de la residencia otorgará un crédito por los impuestos pagados del otro país, y de esta manera se alivia la doble tributación. Y asimismo creo que es muy importante destacar, y tenemos que estar complacidos en que todos nuestros últimos convenios, y por supuesto incluidos estos 3 últimos, son de última generación, en el sentido de que incluyen todas aquellas medidas antielusión que el proyecto BEPS incluyó en el modelo de convenio de la OCDE. Es decir, podemos estar tranquilos que nuestros convenios cumplen los más altos estándares para evitar el uso abusivo de estos convenios. Finalmente, solamente mostrarles cuál es la estimación de menor recaudación fiscal que establece los informes financieros de cada uno de estos convenios.
Y destacar que, así como estos mismos informes financieros señalan, ellos solamente consideran la menor recaudación por el hecho de que se otorgan tasas beneficiosas de impuesto adicional a los inversionistas extranjeros, pero no consideran la potencial mayor recaudación, que es uno de los principales objetivos del convenio, que es generar mayores flujos de inversión extranjera desde esos países a Chile. Por lo tanto, la expectativa es que esta menor recaudación inicial sea compensada con el mayor flujo económico que gracias a los convenios se generará desde esos países hacia el nuestro. Esto reitera ese punto en el sentido de que la expectativa es que se genere un mayor flujo de capitales, que el informe financiero no es capaz de reflejar, pero que lo deja establecido de esa manera en su texto. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, Javiera, pero mirando la cifra que tú nos mostrabas, o sea, estamos hablando de $423.000 en un caso, 560, Países Bajos, un poco más, son $22 millones, pero la verdad que el impacto en lo que está aquí, tanto en Emiratos como en India, es nada, son cifras reales esas de... Efectivamente, presidente, y es la razón de mayor interés de poder celebrar los convenios con esos países, porque nos vemos como un gran potencial, como probablemente nos puede complementar en este sentido el subsecretario Yáñez. Vemos un gran potencial en fortalecer e incentivar las relaciones económicas con esos países. Escuchemos al subsecretario Yáñez entonces, y ahí organiza, porque el diputado Cosme Mellado y el diputado Chile están pidiendo ir a verificar en terreno estas cifras. Muchas gracias, señor presidente. Desde el punto de vista de la Cancillería, yo quisiera plantear de alguna manera el alineamiento que tienen estos países también con las prioridades desde el punto de vista de política exterior. En el caso de Holanda, se trata del segundo principal inversionista extranjero de la Unión Europea en Chile, en tiempos en que estamos justamente modernizando nuestra asociación con la Unión Europea, que es nuestro tercer socio comercial. Y también en el caso de la India y en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, ambos países son parte de la priorización que se ha hecho desde el punto de vista comercial y de inversiones, de diversificar nuestra política comercial en justamente zonas emergentes. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, nosotros realizamos junto con Invest Chile a comienzos de este año, del año pasado, en febrero y marzo, una gira justamente para tener reuniones con nuestras contrapartes y con los fondos de inversión, que son de carácter soberano, tanto en todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y en particular, en esa oportunidad tuvimos justamente reuniones tanto en Arabia Saudita, en Riyadh, en Qatar, en Doha, en Abu Dhabi también, y justamente lo que se plantea por parte de los fondos soberanos es la existencia de un convenio para evitar la doble tributación como un catalizador muy importante de las inversiones de esos países hacia Chile. La presencia en el caso de los Emiratos Árabes Unidos en el país es bastante limitada. Hoy día el fondo ADIA se encuentra presente en una autopista y por el lado, digamos, no de fondos, sino que de empresas portuarias, está DP World, también con una presencia importante en algunos puertos de Chile, pero creemos que existe un potencial importante de crecimiento en ese flujo de inversiones, justamente además en el contexto de un estándar de última generación en términos de medidas antielusión, siguiendo los estándares de la OECD. Con los Emiratos Árabes Unidos, además, nos encontramos negociando actualmente un acuerdo comprensivo económico, que la verdad es que tiene las características de un acuerdo de libre comercio, pero los Emiratos Árabes han definido, y actualmente con 8 países negociar 8 CEPAs o Comprehensive Economic Partnership Agreements, uno de los cuales es Chile y cuya negociación dimos inicio justamente en el pabellón de Chile en la Expo Dubai en octubre del año pasado. Y muy próximamente esperamos tener durante el mes de febrero ya una primera ronda de negociación.
En el caso de la India, señor presidente, también nos encontramos actualmente en curso en la modernización, la profundización del acuerdo de alcance parcial con la India, que constituye ya una segunda modernización o ampliación más ambiciosa que la primera, y que esperamos que se vuelva a retomar en abril próximo. Por lo tanto, aquí también, y justamente en el caso del ámbito de servicios y de inversiones, fue el propio primer ministro de la India, Modi, quien planteó la necesidad de que existiera también este instrumento para poder facilitar las inversiones junto con la negociación de un acuerdo de inversiones, que eso aún no se inicia, pero está en curso, en carpeta, las conversaciones con el gobierno de la India, y por lo tanto también, como lo ha señalado el canciller, la India es un objetivo fundamental de nuestra política exterior. Hemos abierto un nuevo consulado justamente en Mumbai, una ciudad muy enfocada en los negocios, y desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de la inversión, también pensando en electromovilidad, en servicios de tecnología. Creemos que este también va a ser un catalizador y un activo importante en la relación económica con la India, que justamente se ha venido pidiendo a muy alto nivel desde hace un buen tiempo, y por lo tanto, como Cancillería quisiera simplemente manifestar el alineamiento con los objetivos de política exterior que se han planteado por el país, y justamente también dar algunos detalles de contexto de por qué estos acuerdos creemos que van a generar, digamos, un entorno habilitante para tener un mayor flujo de capital extranjero de estos países en un contexto además de recuperación económica en la pospandemia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Usted estaba escuchando, diputado Chines, que dijo que en febrero iba a iniciar las negociaciones, para que esté atento en ese minuto, representándonos como Comisión de Hacienda ahí en los Países Bajos, y después va a ser en la India. Sí. Oye, la verdad es que, por lo escuchado, ¿no es cierto?, es un avance en términos... Sí, la única duda que a mí me queda, y ahí vamos a preguntar la otra duda, es mirando los que no están. Me extraña que a esta altura no esté Estados Unidos. O sea, estamos agregando los otros que faltaban, están casi todos ahí. Estamos agregando India, Países Bajos, Emiratos Árabes, y lo que me extraña es que Estados Unidos no esté. ¿Alguna otra pregunta, diputado Chile, un comentario? Sí, presidente, gracias. Consultarle al Ejecutivo lo siguiente. Estos acuerdos que eliminan la doble tributación son muy difíciles de calcular en sus efectos económicos, porque aquí lo que se está haciendo al final es otorgarle libertad al inversionista para que resuelva si va a pagar los impuestos en el país en que reside o si los va a pagar en aquel en el cual invierte. Yo entiendo, y que me lo aclare el Ejecutivo, que por ejemplo en el caso de los Países Bajos, lo más probable, se está pensando, me imagino, por las estimaciones de la Cancillería, que estos van a preferir pagar esos impuestos en su país y no en Chile, que es donde tienen la inversión. De ahí que se estime una menor recaudación anual de 21 millones de dólares, 22 millones de dólares. Quisiera que el Ejecutivo me confirme si es correcta esta apreciación o no, porque ello habla de cuál es el nivel de impuestos en cada país, y permite deducir, bueno, cuán cerca o cuán lejos estamos de las tasas impositivas uno y otro. Ahora, conociendo que la tasa de recaudación de impuestos en Chile, del total de los impuestos que se recaudan respecto
de lo que se produce es solo de un 20%, y conociendo que en los países europeos la tasa es mucho más alta, o sea, recaudan mucho más que el 20% de cada 100 euros que se producen, yo quisiera que me explicaran por qué estiman de que los Países Bajos, por ejemplo, preferirían pagar los impuestos en Holanda, que son más altos, y no en Chile, que son más bajos. Diputado don Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al subsecretario Yáñez y a la asesora del Ministerio de Hacienda y hacer una consulta, tal como lo hizo por su intermedio el diputado Chile en el Ejecutivo. Cuando uno ve el punto 4, el informe financiero de la presentación, si bien se reconoce que habría una menor recaudación, tanto, sobre todo en los Países Bajos, en Emiratos Árabes y en la India, bastante marginales desde el punto de vista de los montos en esos dos últimos, me gustaría que profundizara dónde está, entre comillas, la utilidad, por así decirlo, o la conveniencia de permitir con estos países, dado que se argumenta que no es fácil determinar en términos de valor hoy día el efecto que tendría el consagrar este tratado de doble tributación para objeto de beneficiar el interés chileno. O sea, es decir, por un lado entiendo que se atraería más inversión ahora, pero y mayor intercambio comercial. Y creo entender que por ahí sería, por el lado del intercambio comercial desde Chile hasta estos países, lo que permitiría, a raíz de las inversiones acá, el generar mayor recaudación tributaria versus la pérdida que se podría generar por el hecho que ellos tributaran allá. Esa parte, tal como lo consultó también el diputado Chile en lo que es recaudación, quisiera que explicara, más allá de la cifra a recaudar, sino que dónde se produce en términos de positivo o de ganancia para el país. No solo por la inversión la tengo clara porque es un atractivo, pero me interesa por el aumento de los envíos o del comercio transfronterizo, como lo establece el informe financiero. ¿En qué plazo, por último? O sea, para saber cuándo podríamos ya empezar a equilibrar la balanza, porque entiendo que Chile tiene mejores tasas de impuestos versus algunos otros países con los cuales se está generando este tratado. Eso, gracias. ¿Algún otro comentario? Le damos la palabra entonces, ahí tú ves, Alejandro o Javiera o Rodrigo, quien pueda contestar las dudas planteadas. Gracias, presidente, por su intermedio. En el orden de las consultas como fueron planteadas, primero hacer un update, qué buena oportunidad respecto al convenio con Estados Unidos. Cuando vimos las tablas que estaban en la presentación, efectivamente el convenio con Estados Unidos, que fue suscrito el año 2010, está dentro de aquellos que fueron suscritos pero no se encuentran vigentes. Nuestro Congreso efectivamente aprobó ese convenio el año 2015, sin embargo estamos a la espera de que el Senado de Estados Unidos pueda ratificarlo y así se cumplan los trámites legales para su entrada en vigencia. Lamentablemente el año 2017, producto de la reforma tributaria que realizó el presidente Trump en Estados Unidos, generó una dificultad técnica que no ha logrado la aprobación de ese convenio, pero esta administración, el ministro de Hacienda ha hecho muchas gestiones, hemos hecho todo lo posible porque nos interesa sobremanera que ese convenio ojalá pronto pueda entrar en vigencia y así nuestros contribuyentes aquí en Chile puedan beneficiarse de esos convenios, aquellos que tienen inversión en Estados Unidos y sobre todo, por supuesto, poder incrementar las inversiones que recibimos nosotros desde ese país. Luego, por su intermedio, respecto a las consultas del diputado Chile, confirmarle que en ningún caso los inversionistas tienen ningún tipo de arbitrariedad o derecho a elegir dónde pagarán sus tributos. En la negociación del convenio fueron ambos países soberanos, Chile con Países Bajos por un lado, Chile con India por el otro y Chile con Emiratos Árabes, quienes negociaron una distribución de potestad tributaria justa y equitativa entre ambos países, de manera que una misma operación no resultara agravada dos veces por ambos países. Pero lo que existe a través del convenio es una distribución
equitativas de potestad tributaria entre el país de residencia del inversionista y el país de la fuente. Y por supuesto que, por ejemplo, si miramos el convenio con Países Bajos, cuando los intereses están contrapuestos, porque obviamente nosotros protegemos y defendemos en la negociación la potestad tributaria chilena, pero tenemos que pensar que queremos beneficiar a nuestros inversionistas que salen a invertir a esos países y al mismo tiempo, por supuesto, queremos atraer la inversión y también cobrar los impuestos que correspondan a las ganancias que generen los inversionistas de Países Bajos en nuestro país, ya que estamos usando este país como ejemplo. Asimismo, confirmar que efectivamente, si bien tenemos una estructura tributaria muy diferente a muchos países OCDE, y hay varios impuestos respecto de los cuales nosotros tenemos cargas tributarias comparativamente menores. No es el caso del impuesto de primera categoría. Respecto de ese impuesto, Chile está sobre el promedio de lo que cobran los países OCDE. Es decir, nuestra tasa de impuesto corporativo, que en Chile se llama impuesto de primera categoría, es comparativamente alto respecto a los países OCDE. Finalmente, respecto por su intermedio, presidente, a las consultas del diputado Pérez, solo señalar respecto a la conveniencia de celebrar estos convenios, efectivamente, como demuestran los informes financieros, en este momento la inversión que nosotros recibimos de parte de esos países no es lo cuantiosa que nos gustaría que fuera, y es por ello que nuestra expectativa, y esto desde un punto de vista de recaudación fiscal, si no hay intercambio, si no recibimos inversión, nuestra recaudación es cero. En la medida que esa inversión vaya creciendo, aun cuando en algunos casos respecto de algunas rentas estamos otorgando tasas preferenciales, que se generen esas relaciones económicas va a generar mayor recaudación. Y ese es el efecto potencial recaudatorio que señalan los informes financieros y que es imposible calcular en este momento. Y como último dato técnico, para complementar los informes financieros, señalar que también estos montos que a los miembros de la comisión les podría parecer un poco bajos respecto a lo que hubiesen esperado, hay que considerar, y esto puede ser técnicamente un poco complejo, pero el informe financiero mide una menor recaudación por el hecho de que las remesas que estos inversionistas extranjeros realizan desde Chile pueden en algunos casos tener tasas más bajas, por lo tanto ahí hay una menor recaudación. Pero al mismo tiempo, cuando nuestros residentes en Chile realizan inversiones en países extranjeros y esos países extranjeros cobran impuestos altos, nuestro país, en muchos casos, de manera unilateral, cuando no existe convenio, es decir, el día de hoy, con Países Bajos, con India y con Emiratos Árabes, alivia esa doble tributación otorgando créditos por impuestos pagados en el exterior, lo que hacen muchos países, por supuesto, para moderar la doble tributación. Entonces, al celebrar un convenio, como esos países también le están otorgando tasas más bajas a nuestros residentes en Chile, el impuesto de primera categoría que pagan nuestros contribuyentes residentes en Chile aumenta. Entonces, hay un efecto compensatorio en ese sentido en los informes financieros. Eso, presidente, espero haber contestado las consultas. Gracias, Javiera. ¿Esto incluye el impuesto a los ricos que vamos a tener o no queda fuera eso? Sí, pero pueden, igual va a venir. Mira. ¿Algo que agregar, don Rodrigo Yáñez? No, presidente, muchas gracias. Don Alejandro Weber. Javiera, toda nuestra representación, presidente. Yo creo que han quedado claros los puntos. Muchas gracias. Aprendió algo de tributaria. Bien. Entonces, si les parece, votamos los tres de una sola votación. Sí, votemos entonces los tres de una sola votación. Ya. No, pero si Cuba y eso no están aquí. Entonces votamos por ser. ¿Cuál quiere votación separada?
todo en votación. En tu caso, en trabajo, en la Comisión de Trabajo, perdón, Relaciones Exteriores, fueron votados los tres conjuntamente. Votados los tres en conjunto, también, Relaciones Exteriores. No, Relaciones Exteriores. Es que la Secretaría No, es trabajo cero. Póngale nomás. Ya. Señora Cid. Señor Díaz, no está. Ay, es verdad, no puedo. Señor Hernández. Señor Mellado, don Cosme. A favor. Somos Salves, no, sí. Señor Pérez, don Leopoldo. A favor. Señor Santana. Señor Chili. Señor von Meulenbrox. A favor, señorita secretaria. Presidente. A favor. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unánime, presidente. Unánime, 8 diputado informante. Ahora le toca a la señora Cid. En English. No, en la sala no creo que los traten de a uno, de todos en conjunto. Yo creo que los van a ver de a uno. Tengo que preguntarle a la De secretaría. uno, entonces tendríamos Cada proyecto tres sí, diputados es informantes. una iniciativa distinta. ¿Qué otros diputados informantes tendríamos? Sí, tendríamos que nombrarlo al tiro. Está Cid, Díaz y Hernández. Ya. Ellos Ellos quedan ahí, les ponen el nombre. Dos temitas más. Uno, me ha pedido la diputada Cid, se la podemos incorporar en la votación del primer proyecto de alta dirección pública. Habría una... El diputado von Meulenbrock. Sí. ¿Habría unanimidad para incorporarla? Ya, entonces la incorporamos a la votación. ¿A favor o en contra, diputada Cid? El diputado Mellado, ¿no? No, está ya el diputado Mellado. Sí, y el diputado Mellado abstención, ¿no? El que me dijo abstención. ¿Quién vota en contra? Y lo otro que quería, aprovechando que hemos sido rápido, tengo un proyectito que me han pedido que lo saquemos, que es rapidito y se lo explico, que son 5 minutos, que tiene que ver, y es proyecto presentado, refundido por varios parlamentarios, ya, y que va a ser aquí algún parlamentario presente, quizás diputado Chile, no sé si podría votar, señora secretaria, porque está relacionado, que es para regular las cirugías plásticas con fines de embellecimiento. ¿Qué es lo que hemos visto ahora? Y eso es lo que dice los dos proyectos, que evidentemente tú vas a una clínica, tiene ahí los doctores expertos, etcétera, con sus tarifas, pero en muchos otros lados también ofrecen este servicio, pero no hay constancia de que tengan, ¿no es cierto?, las capacidades necesarias para hacerlo. El diputado Chile, experto en el tema, él me explicaba que estuvo ahí y no resultó. Entonces se hizo un proyecto donde se crea un registro, ¿no es cierto?, de los cirujanos plásticos a efectos de tener backup ahí de que efectivamente tienen título, tienen experiencia, etcétera. Entonces, cuando tú vas a hacerte algo, le vamos a dar el registro al diputado chino y aquí están. O sea, se crea este registro que tiene un costo, ¿no es cierto?, de el primer año 84 millones de pesos, el segundo año también, y el tercero ya baja a 63 millones el registro con todo lo que significa desarrollar el sistema, etcétera. Entonces, si le parece, daríamos por aprobado. ¿Alguien tiene algo que opinar? ¿Algo distinto? Le damos, diputado Chile, alguna, como experto, alguna opinión. ¿No? A favor, está diciendo el diputado Chile, el diputado Pérez. Sí, bueno, qué lástima que no esté nadie del proyecto para explicarlo, pero la consulta... pero es tan simple como esto. O sea, si yo lo voto a favor. Lo que digo yo es que no nos van a llegar después otros registros de todas las especialidades o subespecialidades médicas, porque yo no sé si es el registro de los pediatras, registro de los gastroenterólogos, de los traumatólogos, no sé, ojo con... No, bueno, quiero hacer la prevención. Aclaramos con el diputado Cosme Mellado, nosotros presentamos uno para aquellos que implantan pelo. Ya, pero usted ya sabe mucho de eso, pues, si es experto, hasta mirarlo nomás el diputado. No, yo no he dicho nada, no, por favor, compórtese, diputado, compórtese.
Pongamos en votación entonces este proyecto. Ya. Presidente, hay que precisar que este proyecto de ley es iniciativa parlamentaria y está acá con la indicación del Ejecutivo que patrocina el proyecto presentando el registro. Ya. Además tiene el patrocinio del Ejecutivo. Perfecto, ahora tomamos la votación. Ya. Ya voy a tomar la votación. Señora Cid. Señor Hernández. Señor Hernández, está ahí, pero lo voy a dejar por final. Ahí está. Sí, a favor. Señor Mellado. A favor. Diputado Silver, ¿usted está reemplazando o no? Tengo el reemplazo por el diputado Ortiz. No está reemplazando. Ya. Señor Pérez. A favor. Yo estoy con reemplazo, señora secretaria. No lo tengo, diputado Silver. ¿Me puede confirmar? ¿No ha llegado por sistema el reemplazo del diputado Silver? No, diputado Silver, no tengo ningún reemplazo. Señor Santana. Señor Chili. Vale doble el del diputado Chile. Señor von Mühlenbrock. A favor, cita secretaria. Presidente. A favor. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unánime, presidente. Le faltaba el proyecto y ahora le tocaría a usted, presidente. No. El diputado Chile le vamos a dar. Fue informante en este último ayer. Sí. Le tocaría al diputado Lorenzini, el presidente, ¿no? Bueno, ya. Yo voy a tener que dar aquí. Vamos, agregue los comentarios de los diputados favorables. Ya. Eso. Y entonces ya, como acordamos mañana, vamos a ver Entonces, mañana va a ser la presentación. Mañana, la sesión de mañana es a las. Diputado Pérez, disculpe. Mañana a las 3:30. Tenemos sesión en la sala a las 3. Entonces partiríamos a las 3:30 con la presentación del Ejecutivo, el ministro de Hacienda, imagino, y luego hay una audiencia sobre el gobierno corporativo de ENAMI, Banco Estado y Corf. Eso es. Mañana y ya a la otra semana ya lo votamos una vez que tengamos más tiempo. Así se acuerda, habiéndose cumplido el motivo de la sesión, se levanta.